continuidad, ¿no? De la anterior mesa. La verdad que ellos nos han hecho un gran repaso de todo lo que es el metabolismo lipídico y cómo afecta, bueno, a la aterosclerosis y cómo se producen más eventos y nuestros pacientes enferman, ¿no? Y para esto vamos a intentar en esta mesa, con la ayuda de una residente, ¿no? Que todo esto deriva de nuestro proyecto de Lipimir también, igual que teníamos de Avemir, pues ya este año estamos con Lipimir y la verdad que los residentes están, están bastante avanzados en todo lo que ya nos han contado en la mesa anterior. Entonces va a ser una mesa un poquito más dinámica, intentando resolver varios casos clínicos con toda la teoría que nos han dado nuestros compañeros previamente, ¿no? Y para ello tenemos a María Álvarez, que es residente del Hospital Universitario de Getafe, y dos grandes expertos en lípidos, Juan Cosín, que lo conocéis todos, que es cardiólogo del Hospital Arnao de Villanueva de Valencia, y Alberto Cordero, que es cardiólogo del Hospital de San Juan de Alicante. Bueno, pues si quieres, María, empieza con el primer caso, nos comentas un poco, cuál es el caso y ya vamos a ir un poco analizándolo y desgranándolo para ver cuáles son los tratamientos más adecuados y valorando también el riesgo de este paciente. Bueno, muchas gracias, Rosa, y gracias a todos por haberme invitado a estar aquí. Pues nuestro paciente es un varón de 36 años que ingresa por un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Es un infarto inferior KILIP 1. Se le realiza coronariografía y en la que se ve que tiene una oclusión completa trombótica de la coronaria derecha que se revasculariza, y también se ve que tiene una lesión moderada en la DEA proximal, una FEBI preservada. Como factores de riesgo cardiovascular, el paciente es fumador de unos 10 cigarrillos al día y después de este evento cede el hábito tabáquico. Estos son los valores analíticos que no me sabía de memoria. La analítica al ingreso es la de la izquierda, en la que se ve que tiene un colesterol total de 200 con un HDL de 36, un LDL de 135 y unos triglicéridos de 149. Después de ser dado de alta a nuestro paciente y de entrar en el programa de rehabilitación cardíaca, la analítica al alta del programa de rehabilitación tiene un colesterol total de 91 con un HDL de 26, un LDL de 55 y unos triglicéridos de 78. Una de las primeras preguntas, ¿no?, que tenemos que hacernos con estos cambios en los valores analíticos es si estamos en objetivo con nuestro paciente. Muy bien, María. Entonces estamos en un caso, un varón de 36 años, muy joven, ¿vale?, que ya ha tenido un evento cardiovascular, que cuando ingresó tenía este perfil analítico. ¿Qué os parece, Juan, Alberto? Así, tal cual. Colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Este es el perfil analítico de un varón de 36 años. No parece que sea esa la causa de su síndrome coronario agudo. Tú lo ves así y... No está muy disparado. Bueno, si tienes un poco altos. Fumador, yo no me creo que diga 10 cigarrillos, ¿no? ¿Triglicéridos un poco altos, más, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, está ahí, 100. Bueno, ahí, pero a ver, ¿no? Yo creo que es verdad nadie... que no te sale la estrellita que decía Javi, no te sale la estrellita en la analítica. Pero bueno... Bueno, que es verdad que es un paciente que a lo mejor en prevención primaria no le hubiéramos hecho nada, ¿no? Yo creo que no. Que deje de fumar, como a todos, pero... Por supuesto, eso no cabe duda, pero el resto de aspectos de la analítica yo creo que lo daríamos por bueno, ¿no? Nadie se imaginaba que un chico con esta analítica iba a tener un síndrome coronario agudo. Un paciente como este que... No es lo esperado. Primero que no se hace un screening, es decir, tiene menos de 40 años, por tanto, es posible que ni siquiera supiera sus valores analíticos desde el punto de vista lipídico y realmente no se ve nada llamativo. Tampoco sabemos todo de su perfil lipídico, pero ahí lo dejo. Sí. Bueno, no sabemos su perfil lipídico completo. Yo creo que ahí faltan cosas como para valorar realmente el riesgo lipídico, ¿no?, y el riesgo cardiovascular de este paciente. Me supongo que se fue de alta, ¿no?, y que durante el programa de atención cardíaca estaría con terapia hipolipemiante intensiva, ¿no? Una combinación, me supongo. Pero ¿y ahora cómo está el paciente? ¿Está en objetivo, Juan? Está en objetivos. El objetivo principal que tenemos que tener en práctica clínica es el LDL, y está en 55, está ahí, lo ha conseguido, con lo cual estamos contentos, ¿no? Y Alberto. Y una reducción del 50%, sí, además. Exacto. Además,
Esto se preguntó en la OPE de la Comunidad Valenciana y muchísima gente falló. ¿Verdad? Tú que eras el presidente, todo el mundo está echando cruces a Juan. Bueno, pero realmente era un paciente... tenía gracia nosotros la nos pregunta, preguntaron, ¿no? para que veáis, adjuntos de cardiología, un paciente que ingresa con un infarto de 100, que tiene 55 a las 4 o 6 semanas, está controlado o no. Había varias respuestas y todo el mundo vio 55 y dijo, sí, esta es la correcta. Pero, entonces, fijaros, como a veces vamos muy con el 55, pero es reducción 50, objetivo de 55 y una reducción del 50%. Y falló mucha gente. Este paciente sí ha reducido el 50%. Kike y Patrick han sacado una notaza. Bueno, y ha sacado María otros datos, ¿no? de índice, triglicéridos partidos por HDL, que es igual a 3. ¿Qué te parece esto, Alberto? Que Sí, tú sí. también ya sabes un poco de qué va el tema. Bueno, esto es muy interesante, fíjate. El paciente, lo que dice Miriam, ¿no? Y tiene un HDL bajo que es muy frecuente en los pacientes jóvenes, fumadores. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, ¿cuál es el perfil de infarto en vuestro área? En nuestro área de salud en Alicante, bueno, me imagino mucho de las vuestras, pero es este perfil. Tenemos el perfil mayor, que suelen ser mujeres con muchos factores de riesgo, o ya no hay tanta diferencia de género, pero por debajo de los 45 o de debajo de los 55 suelen ser así, varones fumadores con HDL bajo. Con lo que hemos dicho, con un LDL que probablemente o no se lo han medido, el 40% nunca tienen un perfil lipídico los 5 años previos, y el perfil típico es esto, obesidad no, pero sobrepeso, fumador y HDL bajo. Bueno, quizás si hubiéramos hecho el no HDL antes de ponerle tratamiento, o hubiéramos analizado los índices aterogénicos con esos triglicéridos y ese HDL bajo, el riesgo ya cardiovascular hubiera cambiado, ¿no? No estaríamos ante un paciente quizá con tan bajo riesgo cardiovascular. O sea, que realmente hay que ir a algo más, ¿no? Como nos comentaban Pero los el no compañeros. HDL está bien controlado también, ¿eh? Que alguien haga la división de 149 entre 36, por fin. ¿Cuál? 4,3. No, pero tenemos la posterior, no tenemos la anterior. Sí. Efectivamente, este índice lo que nos dice es que cuando está por encima de 2 tenemos presencia de partículas pequeñas y densas, ¿no? Por tanto, ese riesgo tan bajo a lo mejor no era tan bajo en el paciente. Seguro. No lo sabemos. De hecho, ha tenido un infarto con 36 años. Exactamente, ¿no? Habrá algo más y tendrá partículas pequeñas y densas, es decir, un LDL que no está muy mal para ese paciente de bajo riesgo, pero que tiene LDL pequeño y partículas pequeñas que le han causado ese evento y que le han causado, pues aterosclerosis. Continúa, María. Sí, no, yo creo que no solo eso, ¿no? Que en el ingreso 4,3 es un valor muy elevado, que debería ser por debajo de 2, ¿no? Sí, para que las partículas fuesen menos nocivas, pero que al alta, que a lo mejor sí que podemos pensar de rehabilitación, que tiene un perfil lipídico, que hemos conseguido los objetivos que en ese momento nos planteábamos, pues sigue teniendo un valor de 3, ¿no? Con lo cual las partículas siguen siendo muy heterogénicas, entonces, bueno, pues hay algo que se nos está escapando. Y bueno, pues pensábamos que sí y ahora vemos que a lo mejor no, ¿no? En el seguimiento de nuestro paciente, a los pocos meses del alta de rehabilitación, comienza con mialgias. El paciente estaba con atorvastatina de 80 y en ese momento se le cambió y se hizo una asociación de atorvastatina de 40 con 10 miligramos de ezetimibe. Con este cambio conseguimos una resolución del cuadro de las mialgias, pero esta era su analítica de control, que bueno, pues efectivamente el colesterol total aumentó, el colesterol LDL también aumentó y los índices pues seguían estando por encima de lo que nosotros nos gustaría que estuviesen, ¿no? Tenía un índice de triglicéridos HDL de 2,7 que seguía estando por encima de 2 y además los remanentes de colesterol de los que hemos hablado en la presentación anterior habían aumentado. Por esto decidimos pues modificar, ¿no? Cambiar de atorvastatina de 40 a rosuvastatina de 20, aumentando la dosis y continuando con la asociación con ezetimibe. Le vemos este año, en 2022, y bueno, con ese tratamiento este es el perfil de nuestro paciente. El LDL continúa aumentando a pesar de el cambio en el tratamiento farmacológico, un LDL de 80, pero además aquí ya tenemos un perfil un poquito más completo, ¿no? Tenemos un colesterol no HDL de 95 con una polipoproteína B de 79. Se ha calculado, aquí el índice que hemos calculado es el de LDL entre ApoB, que es de 1, que es el equivalente al de triglicéridos entre HDL. Cuando se calcula
la triglicéridos entre HDL tiene que ser mayor de 2, o sea, es patológico que sea mayor de 2, y cuando es LDL entre ApoB1 es patológico que sea menor de 1,3, con lo cual pues seguía teniendo nuestro paciente unas partículas pequeñas y densas, y además tiene una lipoproteína A de 115,2. Entonces, bueno, pues esto es un poco las preguntas que ahora queríamos comentar y comentaremos entre nosotros. Bueno, realmente esto da para mucho, ¿no? Porque podemos desgranar y podemos ver que el paciente, bueno, no es de tan bajo riesgo, tiene una lipoproteína elevada, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Yo creo que el paciente ha dejado sus medidas dietéticas, su ejercicio, porque el incremento del LDL no es solo por el cambio de estatina, ha aumentado mucho más que por el cambio de estatina debió haber. Que hace ejercicio. O sea, es solo ¿me quieres decir que es solo por el cambio de...? Quiero decir que el paciente hace ejercicio porque es un paciente muy motivado, un paciente joven que se asustó mucho con su infarto y que es mío, que es lo que sale es una teoría, pero que en la realidad el paciente... Pero pasó de 50... Pasó de 55 a 70, habiéndole puesto, o sea, habiendo bajado a Torva 40 sí, pero habiendo añadido ezetimibe, que teóricamente debía tener una equivalencia, incluso ser más potente. Es un caso real. También ten en cuenta que, bueno, pues algo ha pasado, o sea, teóricamente es raro, ¿no? Yo no me lo esperaría, que yo considero que Atorva 40 más ezetimibe es más potente que Atorva 80, y yo creo que eso coincidiríamos todos, ¿no? En reducción del LDL, y que le pase de 50... es que, a ver, este señor estaba con Atorva 80, ¿no? Atorva 80 Estaba al con principio. Atorva 80 y se le pasó a 40 Y se le pasó a 40 más ezetimibe. 40-10. Y yo considero que es más potente en reducción del LDL 40-10 que 80 solo. Ah, ya. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, es la teoría. O sea, yo no he movido nada. El caso es así y Ya. Pero que algo ha pasado aparte. Bueno, luego hay gente pues que nosotros al final la medicina de precisión y el tema genético, pues a lo mejor hay gente más respondedora a atorvastatina que a rosuvastatina. No lo sé, pero el caso es que el paciente está muy comprometido con su prevención secundaria, o sea que... Pero estando con las dos veces estaba con Atorva, o sea, es que era Atorva 80... Bueno, el caso que puede como ser, sí, eso es lo que ha sido. Pero que llama la atención, ¿no? Claro, que lo que te puedo decir es que sí, tampoco voy yo a ponerle un tema de actividad en la muñeca, pero que yo me creo que hace bien las cosas y que come bien. Bueno, el problema es que tenemos a un paciente que ha tenido una serie de miopatías, intolerancia a la estatina. Juan, ya que estabas comentándonos un poco esto, ¿qué te parece a ti todo el tema de la intolerancia a la estatina, ¿no? Los últimos estudios incluso dicen que hay un 9% de pacientes que tienen intolerancia. Cuéntanos un poquito qué te parece esto y en la práctica clínica si esto es real o no. Real es porque hay pacientes que lo tienen. Lo que pasa es que está sobrevalorado, ¿no? El tema de las miopatías por estatinas. Hay estudios que dicen que puede llegar a ser más del 30%, estudios que dicen que no llega al 5%. El último metaanálisis del que tú comentas, publicado en European Heart Journal hace poquito, más de 4 millones estudiados de pacientes, más de 4 millones, llegan a la conclusión que en global estamos en el 9%, que hay muchos factores que lo incrementan, como puede ser la diabetes, como puede ser la obesidad, como puede ser las dosis altas de estatinas, eso no lo imaginábamos. Bueno, hay muchos factores que la raza no influye, a mí me llamó la atención, pero bueno, que existe y que está ahí. Hay estudios previos también, por ejemplo, hecho con simvastatina, recogido todos los análisis de los principales estudios hechos con simvastatina, que llegan a la conclusión que las miopatías reales por estatina son menores del 1%, menores del 1%, cuando vas a diagnosticarlo adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, está claro que tiene que ser por debajo del 10% esto, y que yo me quedaría en torno entre el 5 y el 10% de realidad, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tratar como sea de que el paciente lleve una estatina. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que queremos saber es si el paciente lo que realmente se queja, esas molestias, son por las estatinas. Lo primero que tenemos que pedir al paciente es que abandone el tratamiento con estatinas y que esté alrededor de 3 semanas sin tratamiento. Si los síntomas desaparecen realmente, pues podremos llegar a la conclusión que esos dolores musculares podían ser por las estatinas.
Pero no nos quedamos ahí, tenemos que introducir de nuevo las estatinas. ¿Cómo? La estatina que tengamos a la dosis más baja que podamos e ir incrementando la dosis progresivamente cada 2 o 3 semanas. Sea una estatina distinta a la que lleva el paciente previamente, ¿no? Y a partir de ahí ir subiendo las dosis o dando las dosis de estatinas cada 48 horas, que con la ROSU, con la Atorva se puede hacer también, ¿no? Y esto es las formas lo que describe lo que está descrito. Alternativas también tenemos otros fármacos. ¿Querías decir algo? Que en un paciente en prevención secundaria no nos quedamos 3 semanas, ¿no? Sin una estatina, cambia esa otra. Sí, a ver, el tema es que tú quieres saber realmente que las mialgias sean por las estatinas. Yo no veo, o sea, dejarlo 2 o 3 semanas sin estatina para aclarar, a lo mejor no son 2 o 3 semanas, igual nos quedamos en 2. Las guías te dicen 2, 3. Sí, yo creo que hay que aclarar esto y es importante aclararlo porque hay mucha tendencia a que cualquier paciente se lee ¿cómo se llama? El papelito este. El prospecto. El prospecto que llaman los pacientes, sí. Y enseguida nota cualquier cosa. Puede ser que haya estado machacándose a tenis o esto, pero la culpa es de la estatina. Y dices, tío, no me digas, ¿no? O cualquier cosa que le pasa a partir de ese momento es culpa de la estatina. Entonces es importante aclararlo. ¿Y no os parece cambiar? Digo, un poco por crear debate. Simplemente cambiar a otra y probar. Directamente, sí. Yo esperaría una o 2 semanas, o sea, un tiempo sin estatinas. A lo mejor lo que sí puedes hacer, y yo creo que sí que tenemos que hacer, es iniciarle ezetimibe. En ese tiempo, por lo menos. También, sí. Sí, eso es lo recomendado. Hay una pregunta al final, ¿no? A ver, un momentito, Pablo. Yo, si el paciente es muy reciente, no espero 2 semanas. Yo hago un cambio, le puedo dejar con ezetimibe, sí. Pero sobre todo hablo con él y le explico lo importante que es el tratamiento con eso también es. Y porque muchos no han hecho nada en su vida y nosotros no tenemos rehabilitación, pero empiezan a hacer y lo que tienen agujetas, muchos. Sí, sí. Y se tolera muchísimo mejor, además. Yo creo que lo más importante es, todo el mundo ha oído los efectos negativos y los prospectos y todo el mundo le ha dicho a la vecina y en la pescadería lo malo que son las estatinas, pero nuestro papel es decirle lo buenos que son. Claro. Y que lo más importante, de las cosas más importantes, la doble antiagregación si llevan stent y las estatinas es de las cosas que más mejoran, la mortalidad, el ictus, las amputaciones, y eso sí que les hace tener conciencia, porque la mayoría de la gente se las toma porque se lo hemos dicho en el momento del alta y no saben la importancia. De hecho, la tolerancia... Cuando toman conciencia, muchos dicen, bueno, voy a aguantar a ver qué tal. De hecho, la tolerancia a la estatina es mucho mayor en prevención secundaria, porque el paciente está mucho más concienciado de que realmente tiene que tomarlas. Pablo, ¿quería decir algo? Sí, no, yo estoy de acuerdo con vosotras. Yo, en un momento tan delicado como un síndrome coronario agudo, y viendo la cantidad de pacientes que cuentan molestias musculares y no son por estatinas, yo prefiero cambiar la estatina de alta potencia por otro grupo, por ejemplo, de Atorva a Rosu o de Rosu a Atorva, y con esa actuación muchos pacientes ya, sea por efecto placebo o por efecto que no son las estatinas, pues mejoran los síntomas. Entonces, una posibilidad es hacerlo así, ¿no? Sí. Cambiar grupo terapéutico e incluso las estatinas pues tienen su, como apuntaba, y diferentes metabolizaciones de citocromos y bueno, pues puede haber una mejor tolerancia a un tipo o a otro, sobre todo a Atorva, a Rosu, y mejorar los síntomas mucho. Sí, bueno. El caso es que cada uno hacemos un poco lo que podemos en función de la situación, del momento, ¿no? Yo creo que también si es justo al inicio, justo tras un síndrome coronario agudo, bueno, pues ahí te lo piensas, ¿no? Y a lo mejor si tiene niveles por encima de 100, pues ya tienes opciones terapéuticas distintas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante aclarar el diagnóstico, porque muchas veces lo que habéis dicho son muchas otras cosas, incluso si no te parece que es esto, decir al paciente que continúe con el fármaco, o sea, no quitarlo a la primera, ¿no? Porque si te cuenta cosas que no son, o sea, que no te parecen a ti, oye, pues no le des la razón al paciente, trata de convencerle lo que ha dicho Alberto, ¿no? De la importancia del tratamiento y que vamos a darle una segunda oportunidad. Bueno, el caso... Yo tengo una pregunta, porque Juan ha dicho que depende mucho del momento y depende de la edad del paciente, porque esto también pasa, o sea, tenemos como... Si un paciente tiene 40 años, como que parece que nos queremos implicar más, y si este paciente tiene 83,
¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo o no? Es que eso, depende del momento, aunque no queramos, nos afecta. Lo que estabais diciendo de interrumpir las 2 semanas que dicen el documento de consenso, ¿no? Yo creo que, por lo que hemos hablado, depende del momento. Si es justo la semana después del síndrome coronario agudo y le has puesto 3 stents y tal, pues oye, igual te da un poco de pánico, ¿no? En ese momento. Pero yo creo que si es un paciente en situación estable, no tiene que influir la edad del paciente. En prevención secundaria, el beneficio de las estatinas es independiente de la edad. Yo quiero decir una cosa rápida. Lo que nos tiene que dar pánico es que el paciente deje de tomar las pastillas por su cuenta. Claro. Sí. Entonces, es mucho mejor que tú, claro, es lo que dice Pablo, no porque te cuento, tú, Juan, porque te cuento un dolor de garganta le vas a quitar la estatina. Claro. Estamos hablendo de que estamos convencidos de que hay una intolerancia a la estatina. Eso es para empezar. Claro. Segundo, de verdad que os digo que es mucho mejor decirle al paciente, en mi caso, déjela tomar un tiempo a ver qué pasa, que el paciente va a tomar, si tiene molestias, ese paciente, como decís vosotros, va a dejar la estatina, porque la estatina está mal vista en todas partes. Si tú no se lo dices, lo va a dejar él. Y es mejor pactar con el paciente, es decir, vamos a estar 2 semanas sin esto, porque si no, se lo va a dejar de tomar y no te lo va a decir. Sí, totalmente de acuerdo. Lo bueno que la adherencia a las estatinas se ve muy fácil, porque en la siguiente analítica lo detectas rápido, ¿no? O sea que no tienes que hacerle... Bueno, el caso es que el paciente no está en objetivo, ¿no? Recordamos que el paciente tenía un LDL de 80 y además unos índices heterogénicos, ¿no? Con partículas pequeñas y densas. El remanente no estaba muy mal, pero ahí está este paciente. Alberto, ¿qué pondríamos? ¿Qué sería el siguiente tratamiento con un LDL de 80? Pues yo creo que ahora estamos en una zona complicada, ¿no? Para este enfermo. Aparte de la LPA, que no tenemos una forma eficaz aún de solucionarlo, aunque se repasa muy bien en la mesa anterior, veremos qué nos dice el Horizon 4 con pelacarsen, pero a este paciente a lo mejor lo único que nos queda, que es una buena opción, que además como es intolerante a las, o estamos ahí discutiendo la intolerancia, es el ácido bempedóico, ¿no? Está en esta zona gris entre 55 y 100, no cumple condiciones de financiación para un inhibidor de PCSK9 y el ácido bempedóico probablemente es la mejor opción que tenemos para él, ¿no? Un paciente no controlado, además intolerancia a estatinas, yo creo que es... Hay que recordar que esta zona gris que has dicho es la más frecuente de nuestros pacientes. Lo habéis mostrado antes. Nosotros los datos del Observatorio de Lípidos, más de 4.000 pacientes a nivel nacional, la gran mayoría de pacientes están ahí. Y lo que es triste es que tenemos un 15 o un 20% que están por encima de 100. Que ahí sí que tenemos armas para tratarlos y no lo estamos haciendo, ¿no? Como también habéis dicho antes. Pero es que es muy frecuente. O sea, este paciente con estatina más ezetimibe que se te queda entre 55 y 100 es muy frecuente. Entonces, ácido bempedóico no está aprobado, es una pena, porque la verdad es que su sitio estaba y está. O sea, es una necesidad terapéutica que tenemos en nuestra práctica Esa era mi clínica. siguiente pregunta, Juan, porque realmente la opción, bueno, pues más razonable ácido bempedóico, ¿no? Por las condiciones de financiación de la Unión Europea 9, que si ahora lo podemos comentar, pero realmente sería una zona, ¿no? Muy deseable para este perfil de paciente. Sin embargo, tenemos el problema, ¿no? de la no financiación. Pero fíjate, este caso, un chico joven, un chico que no tolera la dosis plena de estatina. Yo creo, lo que pone ahí en segundo lugar, ¿no? Solicitar un PCSK9. Además tiene la LPA alta. Recordemos que el único tratamiento eficaz a día de hoy que tenemos para bajar la LPA son los PCSK9. Bajan entre un 20 y un 30% la LPA. Y para este paciente sería la solución. O sea, le pones en su sitio el LDL seguro, vamos, lo bajas y además le pones probablemente la LPA también en su sitio. Y recordemos que una quinta parte del beneficio de los PCSK9 en el ODYSSEY y en el FOURIER fue por reducción de LPA en aquellos pacientes que lo tenían más alto. Por lo tanto, yo creo que es un candidato perfecto para hablar con el encargado de farmacia que dirige esto y convencerle de la importancia de que en un chico de 36 años, con todo lo que tiene, hay que hacer un esfuerzo y ofrecerle ese tratamiento. Almudena. Es que es lo que he hecho yo con este señor, lo que dices tú, o sea, es lo que he hecho. Luego hay otra cosa, antes de hacerlo, que lo tengo ya pedido, le puse 15 de Rosu, porque es verdad que podemos llegar a 40, sabiendo que seguro que me va a hacer otra vez intolerancia, pero es para justificarlo ante eso. Lo que he hecho en este paciente, joven, con LP alta, etcétera,
Tenía la otra opción, que hay un estudio en La Paz de 2 de inclisiran, o sea, un estudio que hay pues una aleatorización de 1-3, o sea, 1-2, o sea, 1 a placebo y 2 a inclisiran, 3 brazos. También tuve la tentación de meterlo en este estudio, porque digo, la probabilidad de que le toque el inclisiran es alta, pero al final me he quedado con la 2. Con tu razonamiento. Sí, la verdad que es un perfil de paciente que podríamos incluir, ¿no? Para poder pelearlo un poco con la farmacia para que le dieran un inhibidor de PCSK9 intolerante a la estatina, LP alta que le conlleva un riesgo mayor. ¿Qué otros perfiles de pacientes, Alberto, podríamos incluir en esa zona gris, ¿no? Que podríamos estar entre bempedoico y un inhibidor de PCSK9? ¿Qué otros pacientes podríamos incluir en esta zona gris para inhibidor de la PCSK9? Ah, ya sé por dónde vas. Bueno, a lo mejor los pacientes con remanentes altos no tenemos ningún ensayo clínico que el criterio así haya sido reducir los remanentes. Tenemos subestudios o análisis así poblacionales. Las 2 mesas lo han repasado muy bien, ¿no? Esto realmente importa y son partículas que están muy cargadas en triglicéridos, y muchos de nuestros pacientes ingresan y tienen remanentes muy altos, ¿no? Que esos son datos que son bastante nuevos. ¿Cómo son los remanentes en vuestros pacientes con infarto? ¿Lo habéis mirado? Pues son altísimos. Nosotros lo hemos mirado ahora y sobre todo por debajo de los 50 años o los que tienen un índice de masa corporal por encima de 50, por encima de 25, perdón, por encima de 25, bueno, y por encima de 40 todos, por ejemplo, pero por encima de 25, más del 60% de los pacientes tienen los triglicéridos, los remanentes por encima de 30, o sea que... ¿Decir cómo medís los remanentes? Bueno, ya lo han explicado fenomenal, ¿no? Sí. Ya, por eso. Colesterol total menos LDL menos HDL, correcto. Que no hace falta que te lo dé el laboratorio, pero si te lo da, todavía es mejor, ¿no? Y realmente los pacientes ingresan con remanentes muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? No tenemos ningún ensayo clínico dirigido. Ahora lo hemos analizado en el lipid real y los pacientes les baja con inhibidores de PCSK9 porque bajamos mucho el colesterol total y el LDL, ¿no? Y sobre todo les baja a los que ya tienen los remanentes altos. Cuando los remanentes están por debajo de 30, la reducción es más baja, pero los pacientes que tienen ese riesgo residual muy alto, baja todo, bajan los remanentes, bajan los cocientes, o sea que la reducción del riesgo que hemos visto, como dices tú, ¿no? De los PCSK9, no es solo por el LDL, sobre todo por el LDL, pero modifica cualitativamente mucho el perfil lipídico. A lo mejor este paciente me inclinaría también más a hacer lo que habéis hecho, ¿no? De intentar empujar para que reciba estos fármacos. Lo cierto es que nosotros en nuestro hospital, cuando lo hemos hecho, la farmacéutica siempre nos dice: yo te entiendo perfectamente, pero si me hacen una inspección, el ministerio me va a obligar a que paguemos ese fármaco, no me lo va a reembolsar, ¿no? Entonces me dice: yo te entiendo, pero no te lo doy. Bueno, entonces la solución es decirle al paciente: mira, como eres intolerante, déjate la estatina, hacemos una analítica y ya lo podemos justificar, pero hay que ser absurdo para tener que llegar a ese extremo. Pero porque el tiempo importa. El tiempo importa. No, y que tenemos que tener sentido común, que al fin y al cabo todos sabemos a qué estamos jugando, ¿no? Sí. Y hablando del tiempo, ¿qué opináis sobre la terapia intensiva desde ese momento, ¿no? Has dicho que los pacientes que ingresan por un evento tienen el colesterol remanente alto, es decir, tienen un riesgo cardiovascular por riesgo lipídico alto. Terapia intensiva desde el momento, desde el evento. Intensiva. Bueno, sí, pero intensiva podemos quedarnos con la asociación ezetimibe-estatina de alta intensidad. Pero con inhibidor de la PCSK9, ¿no? Según la última... Hombre, si es un paciente que tú ya sabes que te lleva una estatina y no es tan objetivo, está muy lejos del objetivo y que no lo vas a lograr añadiendo ezetimibe o esto, pues me parece razonable, me parece que sí. Pero de inicio, un paciente que desconoces el perfil, o sea, que no tenía tratamiento... ahí sí que yo creo que a mí no creo que nos lo aceptaran, ¿eh? De inicio, desde el alta, los 3 tratamientos, bueno, o sea, sería estupendo, pero es más difícil. Yo creo que los pacientes que venían con una estatina es más razonable, ¿no? El paciente ya estaba con una estatina, no está controlado y tiene infarto, no podemos seguir igual, ¿no? De hecho, en foros así, cuando hablas con los neumólogos, te dicen: o sea, el paciente tiene una neumonía, tiene fiebre y le subes el antibiótico, no tiene sentido, ¿no? Tienes que cambiar. O los oncólogos no cambian de línea y dicen: vosotros le mantenéis la estatina después de un infarto, tendrás que cambiar, ¿no? Y es un razonamiento bastante, un poco básico, pero que no se sustenta, pero dice: joder, tienes una enfermedad que es resistente a las estatinas, ¿no? Y dice: bueno, no es exactamente así,
pero habrá que añadir algo. Y realmente nosotros el algoritmo que hemos hecho en la Valenciana sí que contemplamos el paciente que ingresa con un infarto y ya estaba con estatinas y está por encima de 100, realmente ese paciente no vas a llegar a ninguna parte solo con ezetimibe, ¿no? Ahí claro. tienes que planteártelo. Por eso, no para todos, pero muchos pacientes ingresan y ya te van estatinas. Más o menos el 30%. El 30% están con estatinas, ¿no? Cuando ingresan por un infarto. Entonces, muchos pacientes sí que serían candidatos a empezar, ¿no? Pues, bueno, es que yo luego no les veo en el seguimiento. En el ingreso siempre les refuerzas el tratamiento y si ya están con estatinas habitualmente le asocias ezetimibe antes de darle de alta en la planta. Creo que es lo que solemos hacer o lo que yo he visto. Inclusivo con PCSK9. Yo creo que hay pacientes, incluso sin estatinas previas con LDL muy altos, que hay que ir por triple terapia desde el inicio, porque no vamos a llegar a 50 ni a la reducción. Bueno, pero si es una hipercolesterolemia familiar que de bajo suele haber lipemias familiares, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay un perfil de paciente. De hecho, nosotros lo tenemos protocolizado de inhibidor de la PCSK9 durante el ingreso y realmente es que conseguimos objetivos súper rápidos, ¿no? Y tenemos que pensarlo porque, bueno, si tenemos un programa bien establecido, ¿no? La continuidad asistencial, de lo que hablábamos en la primera mesa, bien, pero por desgracia los datos son los que son y se nos escapan muchos pacientes y no sabemos cuándo vamos a testar nuevamente el LDL, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos de ir por una terapia intensiva ajustada al LDL basal y que sabemos que pueda conseguir unos objetivos reales. Dime, Quique. Sí, Rosa, yo que todo lo que comentabas, yo creo, ligando esto con la primera mesa, es básico aquí tener un programa asistencial, un circuito que te permita tomar todas estas decisiones que no son fáciles en un tiempo corto y en seguimientos personalizados y estrechos. O sea, todo ese tipo de un paciente tan complejo, estas decisiones no puedes tomarla en una consulta de vuelo en 6 meses y de aquí a 6 meses no sabes qué ha pasado, probablemente el paciente ha tenido otro evento y tampoco puedes delegar esto en primaria. Es decir, es un tipo de complejidad que tampoco creo que de entrada debamos delegarla plenamente en primaria, sino que cuando ya tengamos todo resuelto y cuando ya finalice el programa, entonces ya poder darle a primaria los consejos para seguir, ¿no? Y luego otro tema es que el acceso a los inhibidores PCSK9 varía mucho de un hospital a otro. Sí. Y de no sé si Almudena al final te aceptaron la indicación en este paciente. Porque a mí no me han aceptado ninguno que estuviera por debajo de 100. Están en el mismo hospital, o sea, ya no depende de... Sí, a mí no me han aceptado ninguno. Ya, no, sí, yo tampoco. Sí. Están haciendo una sesión clínica aquí. Sí. Permisivos. Yo, o sea, en nuestro hospital es una comisión multidisciplinar que hay gente de interna, de nefro, de neuro y los que menos prescriben son los que más pegas ponen, curiosamente, pero bueno. Pero esta comisión ya no está, porque ahora lo autoriza directamente. Sí, pero cuando hay dudas se comparte en una especie de... Curro es de la farmacia. Bueno, vamos a dejar la farmacia de la mano. Estábamos centrándonos en el momento agudo y yo creo que otro momento muy importante es a largo plazo, porque uno de los problemas que tienen esos pacientes es que luego dejan el tratamiento y el tema de la adherencia a medio y largo plazo es un problema tremendo. Este paciente, aunque tolere 15 de rosuvastatina, va a tolerar unos meses, no va a tolerar toda la vida. Claro. ¿No? Su terapia definitiva va a ser esa, tienes que buscar tratamientos a largo plazo, porque un chico con 36 años, lo que le queda todavía de riesgo, de años riesgo, ¿no? Y... Pero que tienes que buscar, lo digo, ¿no? Que tienes que buscar estrategias a largo plazo para este paciente y estar con la estatina, pues tú ahora estás luchando con él porque acaba de tener infarto y tal, pero a largo plazo... Y hablando de largo plazo, Juan, y un poco de la estrategia, como habla aquí, ¿qué tal? Bueno, ¿qué opináis? Es un poquito controvertida la pregunta, sobre todo el tema de inclisiran, ¿no? Lo que tenemos con el Reino Unido, ¿no? Y 2 preguntas sobre inclisiran. Pues la posología, el tema de la adherencia y el abordaje poblacional y cómo incluirlo en todo esto. Hombre, yo lo acabo de decir, con unos problemas que tenemos a largo plazo en dislipemia es la adherencia al tratamiento.
Y fórmulas como la que propone Inclisiran de manejo a largo plazo, de tratamientos cada 6 meses, asegurando la adherencia, que es el gran problema que tenemos, yo creo que va a poder ayudar mucho a pacientes como este chico, ¿no? Yo creo que va a ser un cambio de manejo de los pacientes, incluso más allá, o sea, ya no solo tratamientos a largo plazo de lípidos, sino tratamientos combinados a largo plazo de hipertensión, de lípidos, en el mismo pinchazo, que vamos a conseguir tener a 6 meses el paciente, por lo menos, que tenga una reducción del 50% del LDL, reducciones de la presión arterial que también se van a poder ser mantenidas con tratamientos biológicos, ¿no? Con lo cual esto yo creo que nos va a cambiar la forma de manejar a estos pacientes, seguro. Sí, yo creo que la mayoría de la gente que estáis aquí tenéis pacientes con inhibidores de PCSK9, no sé qué sensación tenéis, pero yo creo que la adherencia es buenísima. Además, es una adherencia que también se mide muy bien porque el paciente tiene que ir a farmacia a recogerla y cuando falla 2 veces, por lo menos a nosotros nos mandan una nota de este paciente no ha venido, ¿no? Y la adherencia es fantástica. Incluso en el estado de alarma que los pacientes tenían más problemas para acercarse al hospital, han recibido los fármacos, se ha derivado a las farmacias de su barrio, de su zona y ha funcionado muy bien. Yo tengo incluso un paciente que me explicó que lo hacía con Globo, que Globo también te puede traer medicinas y habló con el de Globo y se lo llevaban y bueno, parece una solución buenísima, pero para que veáis que los pacientes son muy adherentes, muchísimo más que las estatinas. Muchos pacientes como este han estado con muchos efectos secundarios mal controlados y cuando empiezan con estos fármacos, realmente el resultado, todo el mundo, yo no sé, yo veo muchos enfermos y todos te dicen, ostras, los pinchazos esto sí que va, ¿no? Y si además ahora va a ser cada 6 meses, ahora tenemos una formulación también mensual, yo creo que esto lo va a hacer todavía más fácil. Y yo creo que las dudas de la adherencia, nosotros el año pasado comunicamos los resultados a más de 3 años, que es más largo, un poquito más largo que los ensayos clínicos, y son buenísimos, se mantienen en el tiempo porque los pacientes se lo pinchan. Sí, totalmente de acuerdo. Ya por ir cerrando este caso y pasar al siguiente, así por concluir, ¿no? Un paciente que está en rango, ¿no?, de que podríamos plantear bempedoico o la opción de inhibidor de la PCSK9, ¿no? Aunque yo personalmente creo que este paciente, para reducir su riesgo cardiovascular real, hay que reducirle la LPA. Porque creo que es la que ha llevado probablemente al evento tan precozmente, ¿no?, en un paciente tan joven con una LPA elevada, que bueno, no lo habéis dicho, pero no sé si tendría antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y tal, porque seguramente que si rascamos algo hay, ¿no? Entonces yo creo que reduciremos el riesgo real lipídico, evidentemente reduciendo LDL, pero completamente cuando lo reduzcamos la LPA. ¿Pasamos al siguiente caso, María? Sí. Uy. A ver. Mientras vamos al siguiente caso, aprovecho... Bueno, ya me callo. Bueno, Rosa, cuéntanos tú algo de Inclisiran, que tú sabes más. ¿Qué va a pasar? ¿Llega o no llega? No sé. ¿De qué? ¿De Inclisiran, que es un secreto? ¿No? No, yo no sé nada, ¿eh? ¿Nadie nos dice nada? Bueno, pues nuestro segundo caso es un varón, también joven, de 46 años, y con antecedentes familiares de obesidad en su madre y en sus hermanos, una sobrina con diabetes tipo 1 y antecedentes personales de obesidad mórbida desde la juventud, y es fumador de un paquete al día. También tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST en octubre de 2020 y en este caso tiene una enfermedad monovaso, una DEA que se revasculariza, también con una FI preservada. Esta es la analítica que tiene nuestro paciente al ingreso. Tiene un colesterol total de 164 con un LDL de 94, un HDLT de 34 y unos triglicéridos de 60. 160. Perdón, sí, 160. Este es el tratamiento con el que se va al alta, como tratamiento hipolipemiante con rosuvastatina de 20 combinada con ezetimibe de 10. Y bueno, un poquito en respecto a lo que comentábamos antes, ¿no? Debemos intensificar el tratamiento en nuestros pacientes ya durante el ingreso y ya durante el alta. ¿Creéis que este paciente tiene un tratamiento adecuado, ¿no?, en el momento del alta, o no sé qué pensáis? Exactamente. ¿Qué os parece el tratamiento? Una terapia intensiva, combinada, con ese perfil lipídico. Yo me parece muy positivo el que se le haya puesto rosu ezetimibe en un paciente que tiene 94 de LDL al ingreso, que mucha gente le pondría una estatina de intensidad moderada, porque tiene... Con lo cual me parece... Pero no hay que reducir 50%, Juan. ¿Cómo? Hay que reducir. No, lo tengo claro, sí, yo sí, pero yo te digo que me parece... La B. Oye... La B.
Me parece muy oportuno el tratamiento de estatina de alta intensidad más ezetimibe al alta en un paciente que hace 2-3 años a lo mejor no lo hubiésemos planteado este tratamiento, o sea, con lo cual ¿Cuánto pesa lo veo positivo. ¿Cuánto pesa este señor? Porque esos triglicéridos tienen pinta de ser de... Una obesidad mórbida. Obesidad mórbida, Claro. justo. Hasta que no pierda peso, a lo mejor. Lo que es el paciente fundamental, lo vamos a bajar aparte de ese tratamiento, es que se enrole en un programa de ejercicio físico y dieta, ¿no? Porque ese perfil lipídico hay que modificarlo. Pero un perfil lipídico que fíjate, los triglicéridos... tú mismo lo has dicho, ¿no? Realmente este paciente en muchos sitios se iría con una estatina, incluso no de alta intensidad, porque tiene un LDL 94. Pon los índices, por fin. Son 70... Pero realmente tiene un riesgo lipídico alto, es decir, tiene partículas pequeñas y densas. Bueno, solamente con ver al paciente y ver su obesidad sabes que eso va a ser así, ¿no? Entonces, realmente creo y que este paciente hay que ir por una terapia hipolipemiante intensiva desde el inicio, ¿no? Y ir a reducir realmente el riesgo lipídico. Perdona, Así que, María. ¿se puede hablar? Sí. ¿Quieres hablar? No, porque es que realmente el tema de la obesidad y la glicada, ¿no? 5,3 nadie se plantea nada, pero es que aquí hay que empezar a hablar de tratar la obesidad, que hay fármacos, o sea, ahí le falta fármacos para la obesidad, para bajar esas remanentes y esos triglicéridos. O sea, yo ni siquiera lo interpreto como un fármaco para la obesidad, yo creo que semaglutida aquí tiene que estar como un fármaco hipolipemiante. Bueno, más que hipolipemiante de prevención cardiovascular, ¿no? Para reducir obesidad. Sí. Lo veremos, ¿no? Lo veremos en breve. Sigue, María. Vale, bueno, pues esta es la analítica después del programa de rehabilitación cardíaca en el que hemos conseguido un mejor control con un LDL de 41, un HDL de 46. Los triglicéridos también han bajado, son de 113 y se le mide la lipoproteína A, que es de 14. El paciente hace ejercicio a diario, ha mejorado su dieta, ha perdido 15 kilos, que tiene que seguir perdiendo peso, ¿no? Pero bueno, es una pérdida significativa, ha dejado de fumar y además tiene una buena adherencia al tratamiento farmacológico. Los índices también claramente han mejorado, ¿no? Han disminuido los remanentes, las partículas siguen estando, el índice de triglicéridos HDL nos refleja que sigue teniendo unas partículas pequeñas y densas, pero menos que en el control previo, y el índice aterogénico también es menor. Y bueno, cuando le volvemos a ver en la consulta un año después, está mucho peor, ha vuelto a fumar, ha ganado 10 kilos, ha dejado de hacer ejercicio, está comiendo muchísimo peor y analíticamente pues está peor también, ¿no? Tiene un LDL de 53 con un HDL de 42 y un HDL de 111. En este caso ya se midió la ApoB, que era de 95, y tiene unos triglicéridos de 288. Con estos índices que, pues han empeorado muchísimo más incluso de los que teníamos al principio, ¿no? Tiene más colesterol remanente, tiene un índice de heterogeneidad muy alto y unas partículas que la relación, ¿no?, entre triglicéridos y HDL es de 6,9. Este ejemplo muestra muy bien la importancia de no solo quedarnos con el LDL, sino también medir el colesterol no HDL o el ApoB, porque el LDL está en objetivo, pero el ApoB y el no HDL claramente están fuera de objetivo, ¿no? Totalmente. ¿Y los triglicéridos? Y los triglicéridos ya ni te cuento. ¿Y qué hacemos con los triglicéridos? La importancia de la dieta y el ejercicio, ¿no? Porque esto ha sido que el paciente estaba en un programa de rehabilitación, estaba haciendo bien las cosas, se quedó perfecto, se acaba el programa de rehabilitación y pasa esto. Entonces lo que hay que hacer es probablemente de alguna forma extender el programa de rehabilitación, ¿no? Sí, para siempre. Sí, es cierto, porque este paciente es mío, ¿eh? Este paciente es mío y el paciente, enganchó con un síndrome de ansiedad, ha tenido problemas personales, ¿no? No es solamente, no quiero traer esto como un fallo de detección cardíaca, por Dios, no, sino que realmente, el paciente ha tenido problemas, ¿vale? Y eso le ha hecho entrar en ese círculo, ¿no? Y hay muchas cosas al analizar, porque ya tiene una glicada de 5,8 y los triglicéridos tan altos, es decir, esto nos está diciendo que realmente el paciente no tiene buenos estilos de vida, como tú apuntas. No hace falta casi ni preguntárselo, aunque se lo preguntamos, ¿no? Por lo cual, la importancia, porque no nos cansamos de hablar de tratamiento farmacológico, pero es que es verdad que tenemos que incidir muchísimo, porque yo creo que lo que más va a mejorar, ¿no? Todos estos índices es que realmente vuelva otra vez a perder de peso y tal,
bueno, podemos plantear GLP-1 y eso. ¿Y qué hacemos con los triglicéridos después de lo que nos ha presentado Javi Mora? ¿Qué cabida podría tener también aquí el EPA, ¿no? El ácido eicosapentaenoico, que se me traba la lengua. Bueno, el EPA, ¿vale, Juan? Que se me traba la... Pues, hombre, después de los resultados del estudio REDUCE-IT, en que pacientes con niveles de triglicéridos en este rango reducían de forma muy significativa el endpoint combinado, y cuando juntamos eventos recurrentes llega hasta reducción del 31%, reducción del 35% de muerte súbita, o sea, reducciones muy potentes, y en pacientes que ya tienen un infarto como es este paciente, los resultados son todavía mejores, pues yo creo que tiene un claro espacio, pero no solo pensando en los triglicéridos, porque una de las conclusiones que podemos sacar del REDUCE-IT es que los beneficios no es por la reducción de los triglicéridos, los beneficios van más allá. No sé si efectos antioxidantes, efectos antiinflamatorios, efectos antitrombóticos, yo creo que va mucho más allá de lo que es la reducción de triglicéridos. Pero es lo que tenemos ahora, porque hemos visto que reducir puramente los triglicéridos, ya sea con fibratos o con el pemafibrato en el Prominent que habéis comentado antes, reducciones con el pemafibrato del 50% de triglicéridos, se paró por futilidad, o sea, no había beneficio, con lo cual no es solo reducir los triglicéridos se tienen que reducir con el estilo de vida a día de hoy. El icosapento de tilo, el icosapento de tilo tiene otros beneficios que reducen los eventos cardiovasculares y que son lo que podría aportar a este paciente. Y una reducción del 20% de triglicéridos, sí. Reducir mucho los triglicéridos. De hecho, también ha demostrado reducir placa, ¿no? En el ¿Alberto? Sí, yo creo que este caso es muy chulo, es muy real, ¿no? El paciente que al principio se lo toma muy en serio y luego se relaja y los triglicéridos marcan muy bien, ¿no? Pierde peso, le baja mucho, luego vuelven a subir. Probablemente lo único que vamos a tener es este fármaco. Yo no descartaría, si el paciente sigue con obesidad mórbida, valorar cirugía bariátrica, porque probablemente es lo que le va a curar de verdad. No sé cómo están en vuestras comunidades. En Alicante tenemos una lista de espera horrorosa, pero iniciar el proceso, como lleva tanto tiempo, muchas veces hace que el paciente también se dé cuenta de que eso ya no es que esté solo gordo, que es una cosa estética, sino que entra en un proceso que le ve el psiquiatra, le ve el cirujano, le ve el anestesista. Y realmente son los pacientes cuando se curan de verdad, ¿no? Cuando hay pacientes que ya no consiguen adelgazar, se hartan de las dietas y tal. Yo no lo descartaría en estos casos, pero es verdad que como hay que empezar en la consulta, probablemente esta sería la única estrategia que se me ocurre, además de volver a enrolarlo en cualquier sistema de educación, de rehabilitación, ahora hay muchos programas en los gimnasios o lo que sea, para que vuelva a retomar lo que hizo porque le funcionó y además él lo puede ver, ¿no? Lo bueno que tiene es que las analíticas le cantan mucho, muy bien al principio y muy mal después. Sí. Pero es muy real, yo creo que esto es muy real, este caso es muy real. Rosa, sí. Lo que es una absoluta prioridad en este paciente es que pierda peso, ¿no? Entonces, ahora tenemos la suerte, entre comillas, de que además es prediabético. Con un poquitín de suerte hasta incluso nos entran financiados. O sea, yo estoy en el comité de obesidad de cirugía bariátrica de mi hospital y realmente funciona muy bien. Nosotros tenemos listas de espera menores, de menos de 6 meses, con mucho esfuerzo de la jefa de cirugía. Pero este paciente tiene que hacer mucho proceso antes. O sea, podemos conseguir lo que ya se consiguió en el programa de rehabilitación y si encima añadimos un fármaco que le va a mejorar la obesidad, la inflamación, los triglicéridos y el paciente lo va a ver porque lo principal de estos fármacos es que además el paciente empieza a ver cómo pierde peso. Nosotros estuvimos en el Amplitude y sabíamos claramente qué paciente tenía el fármaco y qué paciente no. Y cuando terminamos nos decían, por favor, ¿y ahora qué hacemos? Los propios pacientes, póngame otra cosa parecida a lo que yo llevaba. O sea que yo creo que aquí los agonistas GLP-1, como decía Almudena, si hacemos una sobrecarga oral de glucosa y tenemos la suerte de que ya nos sale diabetes, tenemos un IMC más de 30, diabetes, financiación para fármacos y si no, también se lo puedes ofrecer de forma no financiada. No en todas las áreas todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, pero la gente se gasta muchísimo dinero en perder peso. O sea que probablemente aquí lo va a aceptar, ¿no? Mientras que Esteban coge el micrófono, yo creo que el tratamiento definitivo evidente es abordar la obesidad, ¿vale? Un paciente que desde su juventud es un obeso mórbido, es decir, es un problema real, pero tenemos que hacer cosas. O sea, no podemos esperar la lista
de 2 años de cirugía bariátrica, porque mientras el paciente sigue estando en riesgo, ¿no? Por tanto, tenemos que ayudarlo de alguna manera. Cambio de estilos de vida, programa de entrenamiento físico, GLP-1 y todos los fármacos que le puedan ayudar a reducir su riesgo cardiovascular hasta que consigamos pues una cirugía bariátrica o un tratamiento como más definitivo. Pero yo creo que es que este chico había conseguido con el programa de rehabilitación todo, ¿no? O sea, se había puesto perfecto. Entonces, estrategias para prolongar ese programa de rehabilitación, la telerehabilitación, programas que te permitan al paciente monitorizarlo a largo plazo. Un chico como de 46 años, es que yo creo que hay que aplicarlos en estos casos, ¿no? Y hay que extenderlo. En mi opinión, yo creo que no se hizo una valoración inicial muy adecuada, porque este chico tiene adicción a 2 cosas, al tabaco y a la comida. Eso antes de haber tenido el infarto. Entonces yo creo que el tratamiento psicológico de este paciente es fundamental, hacerle una terapia cognitivo-conductual, no cuando termina la rehabilitación, sino el tiempo que la necesite. Y de esa forma probablemente se hubiera evitado que abandonara todo eso. Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la obesidad hay que tratarla desde el punto de vista psicológico, porque es importante, ese abordaje multidisciplinar es fundamental, porque el hecho de comer, adicción a comer o comer mal, eso hay que abordarlo desde el punto de vista cognitivo y eso estoy totalmente de acuerdo. Regina. Y en la línea del tabaco, que es lo que más aumenta el riesgo de eventos recurrentes, un 50% es un buen candidato a un propión, porque aparte de que es un antidepresivo, contiene un poquito la ganancia ponderal que se produce, vamos, reduce el apetito. O sea que yo creo que con bupropión se fue. Con bupropión se fue ese día de la consulta. Bueno, yo quería añadir también que en este paciente yo creo que los fármacos se pueden plantear, pero que lo fundamental es que vuelva a un estilo de vida saludable. Es un paciente de 40 años que sigue fumando, que no hace ejercicio, y luego probablemente hay que hacer una intervención del tipo de la cirugía bariátrica, porque una familia con obesidad mórbida que probablemente tengan un componente genético, más probablemente un componente que les sacas a coman fatal, pero bueno, probablemente haya un componente genético para que haya 4 miembros de la familia con obesidad mórbida, con tendencia a tener trastornos de ansiedad. Por mucho que le pongamos GLP-1 perderá 10 kilos, pero no va a perder los 80 kilos que le sobran. Entonces, a veces moneamos mucho y mareamos la perdiz con unas cosas y otras, y hay que ir al núcleo del problema. Entonces, paciente, si tienes una lista de espera muy larga, igual hay que derivar de la cirugía bariátrica desde el principio, y sí, pues semaglutide le va a ayudar un poquito, pues sí, bupropión le va a ayudar un poquito, pero probablemente el núcleo sea que este paciente vaya a un psiquiatra, haga terapia cognitiva, controle el trastorno de ansiedad y vaya a cirugía bariátrica de forma precoz para tratar pues la base de la hipertrigliceridemia, los kilomicrones y probablemente del tabaquismo, que sea el trastorno de ansiedad que tiene. Muy bien, totalmente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando un poco, bueno, a la vista de los 2 casos, ¿no? Ya vemos que no es todo ver el ED del paciente y ponerle una estatina y ya está, sino no es todo. Que hay que hacer muchas cosas más, ¿no? Alberto, para ir cerrando tu mensaje, ¿no? O tu resumen de todo esto. Bueno, son 2 casos muy chulos, muy reales, que nos muestran que haciendo las cosas bien, siguiendo las guías, muchos pacientes se nos escapan, ¿no? Yo creo que los casos se han hecho fenomenal. He tenido la suerte de ir a programas de rehabilitación, recibir tratamiento óptimo, que cumplirían el checklist de todo, pero aún así los pacientes se nos escapan porque mucho más, sobre todo en el riesgo del lipídico, que llevamos toda la mañana hablando de esto, pero de muchas otras cosas, de la dieta, la educación, la terapia cognitiva para las adicciones, que nos dicen que, bueno, que hay que individualizar mucho a los pacientes para entender bien por qué están, ¿no? Por qué han ingresado y por qué ha debutado la enfermedad cardiovascular. Yo creo, estos 2 casos son 2 ejemplos muy claros de la importancia de medir bien el riesgo lipídico desde el principio, la rehabilitación, el ejercicio físico, dieta, y que tenemos una ventana abierta a la esperanza de que vienen muchos fármacos para ayudar a estos pacientes, ¿no? Vienen muchos fármacos, algunos que ya están prácticamente aquí, como el icosapento etilo, que hemos dicho, que nos va a ayudar mucho a reducir el riesgo de estos pacientes que se quedan, que ya parece que está bien, pero que podemos hacer más por ellos, que tenemos fármacos ya disponibles que no estamos utilizando adecuadamente, como son los PCSK9. Menos del 1% de nuestros pacientes está con PCSK9 y tenemos un 20% de pacientes en prevención secundaria con LDL por encima de 100. Algo estamos haciendo mal todos. O sea, hay muchos pacientes que podrían llevarlo y no lo están llevando. Y luego fármacos que nos van a ayudar en el tema de la adherencia, como inclisiran, nos va a mejorar mucho esto.
bempedoico que está ahí para esa zona gris de pacientes también nos va a ayudar. Por lo tanto, yo creo que son buenas noticias, pero siempre tenemos que mantener la idea ejercicio, dieta, adherencia terapéutica como partes principales del manejo de estos pacientes. Pues nada, muchas gracias también, María, por presentarnos estos casos. Ahora creo que hay un coffee, ¿no? Y podemos un poco discutir, descansar y ya volvemos con la siguiente mesa. Muchas gracias.